La peor noche no era la de la lluvia, era la noche en que el agua subía sin hacer ruido. En Eridú los viejos no temían el trueno, temían esa línea oscura que avanzaba sobre la tierra salada y borraba las cosas en el orden exacto de una humillación. Primero los juncos, luego los senderos, luego la memoria. Decían que así había empezado la primera ruina del mundo, no con gritos, con obediencia. Cuando el muchacho del Canal del Este vio que el nivel había trepado 2 palmos más de lo previsto, echó a correr hacia el recinto del templo con barro hasta las rodillas y la respiración desgarrada. No gritaba inundación, gritaba algo peor. Otra vez. Esa palabra bastó para despertar a media ciudad. Las mujeres salieron de las casas de caña y adobe apretando a los niños contra el pecho. Los cargadores del muelle soltaron los sacos de cebada donde estaban. Los hombres del dique buscaron palas, cestos, estacas y cuerdas de fibra de palmera con la velocidad de quien ya conoce el orden del miedo. Una anciana, al oír la palabra, cerró los ojos como si hubiera vuelto a ver un cuerpo arrastrado por el agua años atrás. Sobre todos ellos, inmóvil en la penumbra azul de la madrugada, el complejo de Apsu parecía escuchar. Nadie en Eridú lo nombraba como un edificio. Lo nombraban como si fuera una garganta, un lugar que bebía agua y devolvía órdenes. Allí vivían los que la ciudad llamaba dioses. No brillaban, no descendían del cielo, sangraban, enfermaban y envejecían más despacio de lo que la gente consideraba justo, pero sabían cosas que los demás no sabían. Sabían leer marcas en la arcilla antes de que se volvieran ley. Sabían medir la caída de un canal con una cuerda, una sombra y una paciencia que parecía inhumana. Sabían cuándo abrir una compuerta y cuándo cerrarla aunque el cielo siguiera limpio. En Eridú, por eso, la palabra Dios no significaba milagro, significaba distancia. El primero en salir del recinto fue un sirviente con una lámpara de sebo. Luego aparecieron 2 guardianes con lanzas cortas. Después los escribas, con la cabeza afeitada, las manos finas y los ojos cansados de contar el grano ajeno. Solo al final, cuando el muchacho del canal ya tiritaba frente a la escalinata, salió el hombre al que todos miraban sin permitirse sostenerle la mirada demasiado tiempo. Enki. No llevaba corona. Vestía una túnica de lino ceñida al cuerpo, abierta aún en el cuello, como si lo hubieran arrancado del lecho o del banquete. Tras él venía el olor agrio de la cerveza espesa, del aceite perfumado y del humo dulce de las salas interiores. Aquella mezcla irritaba a los obreros del barro más que cualquier decreto. Decía lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Mientras la ciudad dormía con el oído puesto en los diques, los dioses seguían cenando en vasos de metal, recostados sobre esteras secas, con músicos, carne sazonada y dátiles reservados para las mesas altas. Esa era su provocación más antigua. No solo mandaban, vivían como si el esfuerzo ajeno hubiera sido puesto en la tierra para sostener su descanso. Enki escuchó el informe del muchacho sin interrumpirlo. No alzó los ojos al cielo, ni al templo, ni a la multitud que empezaba a reunirse. Miró directamente al barro, a la inclinación del suelo, a la dirección exacta en que el agua vendría cuando el canal del este cediera. ¿Cuánto falta para que rompa el borde?, preguntó. Antes del amanecer completo, señor. Nadie respiró hasta que él se movió. Bajó los escalones descalzo, hundió un pie en el barro y tomó una vara de medir que un guardia había dejado junto a los cestos. La observó apenas un instante, como si solo confirmara algo que ya sabía. Después empezó a dar órdenes con una rapidez que no parecía sobrenatural, sino peor, parecía conocimiento. Mandó abrir la compuerta norte para aliviar la presión. Ordenó reforzar con juncos y arcilla la curva exterior del canal. Hizo traer sacos del almacén del templo, los mismos que los sacerdotes negaban durante las semanas de escasez. Envió a los pescadores del borde del golfo hacia el dique menor. Exigió fuego, estacas, palas y 50 hombres. No habló de plegarias. Habló como hablan los que conocen de memoria la forma del desastre. Entonces Namtar, un anciano que había sobrevivido a 2 malas crecidas y llevaba en el rostro las costras blancas de la sal vieja, murmuró una frase que el joven escriba a su lado no olvidaría jamás. Por eso les llamamos dioses. No porque vinieran de arriba, sino porque siempre recuerdan un mundo que nosotros no vimos. El escriba volvió la mirada hacia Enki, allá abajo, entre trabajadores y agua turbia, con la túnica manchada hasta las rodillas, ordenando la salvación de una ciudad que no le pertenecía del todo, y sin embargo dependía de él para seguir respirando. Y comprendió que el verdadero miedo de Eridú no era morir ahogada, era descubrir que la ciudad entera había sido levantada sobre una memoria prestada. Al amanecer, Eridú parecía a salvo, pero nadie en la ciudad confundía
una tregua con una victoria. El agua no había roto el borde del canal del este. Había cedido, sí, pero solo después de una noche con barro hasta la cintura, manos abiertas por la cuerda mojada y cestas de arcilla pasándose de hombro en hombro bajo órdenes secas. Cuando salió el sol, la superficie del canal volvió a mostrar esa calma aceitosa que tanto irritaba a los viejos. Parecía inocente, como si no hubiera estado a un instante de tragarse media ciudad. Fue con la luz completa cuando Eridu mostró su verdadero rostro. No era grande como las ciudades que vendrían siglos después. No tenía murallas monumentales ni avenidas para la gloria. Era más inquietante que eso, una ciudad construida con la terquedad de quien no funda, sino corrige. Desde la orilla baja hasta el recinto sagrado, todo parecía dispuesto para negociar con una amenaza constante. El agua que faltaba, el agua que sobraba, la sal que subía desde la tierra, el barro que daba ladrillos y también podía devorarlo todo. Las casas de la gente común se apretaban en calles estrechas, de suelo húmedo y muros de adobe que aún guardaban el frío de la noche. De muchas puertas colgaban redes remendadas, cuerdas de fibra vegetal, cestos pequeños, anzuelos de hueso. La vida estaba a la vista. No había distancia entre trabajo y descanso. En el mismo patio donde una mujer molía grano, unas horas después dormían los niños y al amanecer alguien reparaba un remo. Más cerca del canal principal se abrían los depósitos. Allí el olor cambiaba. Ya no era solo barro, pescado seco y humo de estiércol. Allí se mezclaban la cebada almacenada, el polvo fino de los sacos, la humedad retenida en los ladrillos y ese rastro agrio de los lugares donde todo se pesa, se cuenta y se reclama. En Eridu, medir era una forma de mandar, medir el agua, el grano, la sal, la jornada, la deuda. Por encima de todo se alzaba el recinto de Apsu. A distancia parecía un conjunto de muros, patios y plataformas, pero nadie que viviera en Eridu lo veía así. Era el corazón seco de una ciudad nacida entre humedales. Allí estaban las salas de ofrenda, los almacenes mejor guardados, las cámaras de sellos, listas, tablillas y cuentas. Allí se decidía, lejos de la multitud, cuánto podía abrirse una compuerta sin arruinar una cosecha, o cuánta cebada podía exigirse a una familia antes de empujarla al hambre. Los hombres decían que el templo pertenecía a los dioses. Las mujeres, cuando hablaban sin testigos, decían otra cosa, que pertenecía a quienes sabían hacer hablar al miedo. Esa mañana, mientras retiraban los últimos cestos de barro del dique reforzado, el joven escriba que había oído la frase del anciano Namtar recibió su primera tarea verdadera. Se llamaba Idin Sin. Era uno de esos muchachos formados dentro del recinto, con la espalda aún recta de la juventud y los dedos ya endurecidos por apretar cañas de escritura contra la arcilla húmeda. No había nacido entre los altos del templo. Su padre había dragado canales. Su madre había cosido esteras. Por eso miraba a Eridu con una doble conciencia que podía volverlo peligroso sin que nadie lo advirtiera todavía. Conocía la ciudad desde abajo y ahora empezaba a verla desde adentro. Le ordenaron registrar los daños de la noche. Caminó desde el borde del canal del este hasta los patios del templo, acompañado por un supervisor de almacén. A cada tramo, Eridu cambiaba de cuerpo. Junto a los diques era músculo, hombros desnudos, piernas hundidas, cestos, cuerdas, insultos mascados entre dientes. Cerca de los depósitos era cálculo, tablillas frescas, sellos cilíndricos, recuentos, ojos desconfiados. Y dentro de Apsu se convertía en otra cosa: silencio, sombra, lino limpio, aceite perfumado, suelos barridos antes de que el barro de afuera pudiera profanarlos. Ese cambio de olor fue lo que más lo perturbó. Afuera la ciudad olía a supervivencia, adentro olía a control. Pasó junto a una sala lateral donde dos músicos dormían aún sobre una estera, con una copa de cobre volcada entre ellos. En otra estancia, una mujer del templo, con los ojos todavía manchados del negro de la noche anterior, dejaba que una sirvienta le lavara los pies en una vasija baja. Más allá, sobre una mesa de madera, quedaban higos abiertos, huesos finos de cabra, migas de pan y una jarra medio vacía de cerveza espesa. Idin Sin bajó la vista enseguida, pero ya había visto demasiado. Mientras los hombres del dique peleaban por contener el agua, los dioses habían seguido viviendo como si el mundo entero hubiera sido construido para proteger la suavidad de sus habitaciones. Y lo peor no era el lujo, era la tranquilidad, la naturalidad obscena con que habitaban una noche que, para otros, había sido puro miedo. Esa era la verdad más ofensiva de Eridu, y también la más eficaz. Los Anunnaki no necesitaban prodigios, bastaba su forma de habitar el tiempo. Nunca corrían hasta que ya era imprescindible. Nunca tocaban barro, salvo cuando hacerlo fortalecía su autoridad. Nunca levantaban la voz si una orden podía pesar más dicha en tono bajo. Su provocación no era el exceso visible, sino la serenidad con que administraban el esfuerzo ajeno. Cuando Idin Sin llegó al patio interior, vio a Enki de pie junto a una mesa de barro endurecido. Ya no llevaba
la túnica desordenada de la madrugada. Se había lavado, perfumado y vestido otra vez con esa precisión sobria que lo distinguía de los otros señores del recinto. Sobre la mesa había una maqueta sencilla hecha con arena húmeda, piedras pequeñas y surcos trazados con una varilla, el canal del este, el borde reforzado, las compuertas. El supervisor murmuró que el señor estaba recordando el agua, pero Idin Sin entendió algo más duro. Eridu no estaba levantada sobre tierra, estaba levantada sobre memoria, memoria de crecidas, de pérdidas, de rutas del agua, de errores que no podían repetirse, y quien gobernaba esa memoria gobernaba también a los hombres. Entonces comprendió que la ciudad más antigua no se sostenía por devoción, se sostenía porque alguien había aprendido, mucho antes que él naciera, a convertir el recuerdo del desastre en obediencia. Idin Sin tardó poco en comprender que en Eridu la palabra Dios no describía una naturaleza, describía una posición. Desde niño había oído a los hombres del canal hablar de los Anunnaki como si fueran una raza aparte, más altos, más limpios, más serenos, más próximos a las aguas primeras de las que, según los cantos, había surgido el orden del mundo. Pero al entrar en el recinto interior por tercera vez, en un mismo día, dejó de verlos como una especie distinta y empezó a ver algo más incómodo, una casta entrenada para parecer inevitable. No era solo la ropa, aunque la ropa contaba. Mientras la ciudad vestía lana basta, endurecida por el sudor y la sal, ellos llevaban lino fino y tejidos tan bien peinados que parecían no pertenecer a la misma tierra. Donde los obreros se ataban el cabello para que no cayera al barro, los señores del recinto lo llevaban perfumado con aceite, trenzado o sujeto con cintas delgadas. Donde las mujeres del barrio hundían los brazos en agua turbia para lavar vasijas, las mujeres del templo se oscurecían los párpados, se alisaban la piel con aceites y caminaban con una lentitud que no era elegancia, era tiempo. Eso era lo primero que separaba a los dioses de los hombres. Los hombres gastaban sus días en no hundirse. Los Anunnaki podían convertir una hora en ceremonia. Aquella tarde, cuando el dique del este ya parecía firme y las cuadrillas comían sentadas en el suelo, Idin Sin recibió la orden de llevar unas tablillas a la sala de reunión del ala occidental. No debía entrar, solo dejar la cesta de arcilla junto a la puerta y esperar. Pero la cortina de lino estaba entreabierta, y un solo instante bastó. La sala era amplia, fresca, elevada sobre un suelo más limpio que cualquiera que hubiera pisado en su vida. En el centro, sobre esteras tejidas con una finura casi ofensiva, descansaban 3 mesas bajas. Sobre ellas había fuentes de cobre con carne de cabrito, panes claros, higos abiertos, cebollas dulces, pescado sazonado y una pasta espesa de dátiles con grasa. 2 músicos tocaban una melodía mínima, casi sin mover el rostro, como si hasta el sonido debiera obedecer cierta compostura. Una muchacha vertía cerveza oscura desde una jarra alta, con una lentitud que parecía parte del rito. En un rincón, otra mujer reía en voz baja, mientras un señor del recinto le deslizaba un aro por la muñeca, no con ternura, sino con esa suavidad con que algunos hombres marcan lo que desean poseer sin nombrarlo. Idin Sin bajó la vista, pero ya había entendido. Los Anunnaki no escandalizaban porque gozaran del placer. Escandalizaban porque lo volvían visible justo donde el resto de la ciudad solo conocía necesidad. Comían mientras otros calculaban raciones, bebían mientras otros drenaban los canales, se adornaban mientras las manos de los cargadores se abrían por la soga mojada, hablaban de música, de presagios, de alianzas entre casas, de pureza ritual y de prestigio, al mismo tiempo que decidían cuánto barro debía mover un hombre para pagar una deuda. Su intimidad y el gobierno no estaban separados, eran una sola mesa. Un viejo supervisor de almacenes lo resumió esa noche sin saber que el muchacho lo oía. Un señor verdadero no necesita gritar, basta con que nadie olvide que duerme seco. En Eridu, dormir seco era casi una definición de poder. Al caer la noche hubo banquete mayor, no para la ciudad, sino para los altos del recinto y sus invitados. Idin Sin no lo vio entero, lo reconstruyó por fragmentos, el olor del cordero asado que cruzó los pasillos, las jarras vacías que volvían a la cocina, los restos de granada en una bandeja, el sudor perfumado de los sirvientes que entraban y salían, las manchas oscuras de cerveza fuerte sobre un paño limpio, los murmullos de una disputa apagada antes de alzarse demasiado. En un momento oyó el nombre de Inanna pronunciado con ironía, luego una carcajada, luego silencio. Alguien había ofendido a alguien. Alguien, quizá, había prometido demasiado en una mesa donde los favores circulaban igual que la comida, con una mano visible y otra escondida. En ese mundo, hasta el deseo servía al rango. Las uniones no eran solo uniones, eran pactos entre casas, acceso a almacenes, cercanía a un archivo,
derecho a oír una conversación vedada, posibilidad de engendrar hijos mejor colocados dentro del orden del templo. El cuerpo no estaba fuera del poder, era uno de sus instrumentos más antiguos. Por eso las historias sobre los dioses estaban llenas de lechos, celos, seducciones y humillaciones públicas. No porque fueran más ardientes que el resto de los hombres, sino porque incluso el placer debía producir jerarquía. Entonces Idin Sin pensó en las manos de su madre cosiendo esteras hasta el anochecer y sintió por un instante algo peor que la envidia. Sintió vergüenza de estar mirando. Más tarde, ya entrada la noche, vio salir a Enki solo hacia el patio del agua. No iba acompañado por músicos, mujeres ni guardias. Llevaba una lámpara pequeña y la misma expresión serena de la madrugada, pero ahora parecía cansado de otro modo, no del cuerpo, del papel. Se detuvo frente al estanque interior donde el agua subterránea llegaba más fría y más clara. Se agachó, hundió la mano y la dejó quieta un momento, como si escuchara algo que no venía del aire sino del fondo. Después dijo en voz baja, quizá para sí mismo: si quieren seguir sentándose arriba, más les vale recordar quién sostiene la casa. Idin Sin no supo si aquella frase era advertencia, desprecio o simple lucidez. Solo supo que por primera vez uno de los Anunnaki le había parecido menos lejano que los otros, y eso no lo tranquilizó, lo inquietó más. Porque si los dioses podían cansarse de parecer dioses, entonces el verdadero peligro de Eridu no era su soberbia, era la grieta que empezaba a abrirse dentro de ella. A la mañana siguiente del banquete, Idin Sin fue llamado antes de que el sol terminara de despegarse de los canales. No lo enviaron a los depósitos ni al patio de los sellos, donde los escribas jóvenes solían pasar los primeros años copiando cuentas ajenas hasta que la espalda se les torcía y la obediencia se les volvía costumbre. Lo enviaron más adentro, hacia la parte del recinto donde el aire cambiaba de temperatura y hasta los pasos parecían bajar la voz. Allí estaba el patio del agua interior. No era grande, pero producía en todos el mismo efecto. Parecía más antiguo que el resto del templo. El estanque recibía una corriente subterránea fría, limpia, extraña en una tierra donde casi todo sabía a limo, sal o esfuerzo. Los sacerdotes la llamaban agua primera. Los obreros, cuando estaban borrachos, decían que era el único rincón de Eridu que no olía a hombres. En torno al patio se abrían pequeñas cámaras, salas de trabajo, nichos para tablillas húmedas y estancias donde se guardaban objetos que no aparecían en los rituales públicos. En el corazón de Eridu, Eapsu no era solo templo, era archivo, taller de memoria y centro de mando del agua. Enki ya lo esperaba. No llevaba escolta, tampoco adornos. Vestía una túnica clara, ceñida con una banda simple, y su única joya visible era un anillo opaco en la mano derecha. Sobre una mesa baja había 3 tablillas frescas, una cuerda enrollada, una caña afilada, un pequeño cuenco con barro fino y una maqueta del canal oriental rehecha con precisión casi ofensiva. Idin Sin se inclinó y mantuvo la vista baja. «Míralo», dijo Enki. El muchacho obedeció. «¿Qué ves?» «El canal del este, señor». «No, eso lo ve cualquiera». «¿Qué ves?» Idin Sin dudó. Sabía que en el recinto las preguntas de los poderosos eran trampas con forma de cortesía. Miró otra vez la maqueta. Vio la curva reforzada, la compuerta norte, el desnivel apenas insinuado en el barro. Veo dónde iba a romper. Enki alzó los ojos por primera vez. No sonrió, pero el silencio cambió. «Bien», dijo, «y si ves dónde iba a romper, ya entiendes más que la mitad de los hombres que trabajan ahí afuera». Aquella frase habría bastado para hinchar el pecho de cualquier joven del templo. A Idin Sin, en cambio, le produjo un malestar inmediato. Comprendió que el verdadero privilegio no era servir cerca de un dios, era que un dios decidiera mostrarte el punto exacto donde el mundo cede. Durante horas, Enki no habló de presagios, himnos ni genealogías sagradas. Habló de pendientes, de presión del agua, de errores de cálculo, de la manera en que un borde de arcilla cede primero por dentro y solo después lo anuncia en la superficie. Hizo que Idin Sin trazara surcos en barro húmedo, los corrigió con la punta de la caña, le hizo repetir medidas, comparar ángulos, volver a empezar. Le enseñó a leer el agua no como un prodigio, sino como una fuerza que siempre busca la vía más fácil. Al mediodía, cuando la luz ya caía recta sobre el patio, Enki tomó una de las tablillas y la volvió hacia él. No era una cuenta de grano, no era una lista de ofrendas. Eran signos viejos, menos pulidos que la escritura de los depósitos. Algunos casi parecían dibujos gastados hasta el hueso. «Todavía no estás listo para esto», dijo, «pero debes saber que existe». Idin Sin levantó apenas la vista. «¿Qué es, señor?» «Memoria». La palabra lo desconcertó. No archivo, no ley, memoria. Enki apoyó la tablilla otra vez sobre la mesa con una suavidad que parecía respeto, no simple cuidado. «Esta ciudad cree que vive porque trabaja»,
continuó. Los sacerdotes creen que vive porque obedece. Los almaceneros creen que vive porque cuenta. Todos se equivocan un poco. Eridu vive porque recuerda. Recuerda dónde estuvo el agua. Recuerda que se perdió. Recuerda que no debe repetirse. Y Din Sin sintió un escalofrío que no venía del estanque. ¿Y quién recuerda por todos?, se atrevió a preguntar. Entonces sí apareció una sombra de sonrisa, breve, casi cansada. Esa es la pregunta que vuelve peligrosos a los hombres. En el resto del recinto, los otros Anunnaki enseñaban de otro modo. Enseñaban postura, silencio, distancia, el peso del rito y la utilidad de la obediencia. Enki enseñaba relaciones, causa y consecuencia, fallo y derrumbe, agua y hambre. Eso era más grave, porque un hombre que aprende a unir una cosa con otra tarda poco en preguntarse por qué trabaja, para quién trabaja y qué parte del orden podría sostener sin arrodillarse ante nadie. A partir de ese día, Idin Sin empezó a verlo con otros ojos, no como el más bondadoso de los dioses. Esa palabra no le cabía. Enki seguía perteneciendo a la casa elevada, seguía comiendo mejor que los hombres del dique, seguía durmiendo en seco mientras la ciudad se embarraba por él. Pero era distinto. Mientras los otros protegían el secreto porque el secreto sostenía su rango, Enki parecía rozarlo con la tentación de compartirlo. Y en Eridu, compartir saber no era generosidad. Era peligro. Al caer la tarde, cuando la lección terminó, Enki le entregó la cuerda de medir. No la pierdas. Idin Sin la tomó con ambas manos, como si recibiera un objeto ritual, pero entendió de inmediato que era algo más grave que un símbolo. Era una herramienta, y a veces una herramienta cambia un mundo más rápido que una plegaria. Se retiró del patio del agua con la certeza de que nadie lo había ascendido oficialmente, y de que, aún así, ya no era el mismo, porque había descubierto la verdad más peligrosa de Eridu. Los dioses no dominaban solo porque supieran más, dominaban porque decidían cuánto de ese saber debía llegar a manos humanas. Y Enki, por lucidez o por cansancio, acababa de empezar a enseñar demasiado. Idin Sin tardó pocos días en descubrir algo que nadie en el recinto decía en voz alta. Eridu no estaba construida sobre barro, estaba construida sobre espaldas. Lo comprendió cuando Enki dejó de llamarlo al patio del agua y lo envió durante una semana entera a acompañar a los supervisores de cuadrilla. No fue un castigo, tampoco una recompensa, fue una lección. Una de esas que no llegan en una tablilla ni en una frase brillante, sino en el olor agrio del cuerpo ajeno, en el peso repetido de la jornada y en la humillación de ver de cerca aquello que el templo convierte en cifra. Salió del recinto antes del amanecer, cuando el cielo todavía no era cielo, sino una franja gris tendida sobre los humedales. A esa hora Eridu ya estaba despierta, no con dignidad, con necesidad. Hombres medio vestidos se ceñían la cuerda a la cintura, mujeres encendían fuego con estiércol seco y revisaban vasijas vacías antes de ir al agua. Niños con los pies blanqueados por la sal corrían detrás de un cesto o de una cabra flaca. En el muelle menor, dos pescadores soltaban una embarcación de junco sin hablarse, como si hasta las palabras costaran esfuerzo. El supervisor que lo guiaba se llamaba Bel Ili y tenía el carácter de una cuerda vieja, duro, fibroso, gastado por el uso. Llevaba una tablilla colgada al pecho, un bastón corto y la costumbre de escupir al suelo antes de dar una orden. «Mira bien», le dijo a Idin Sin mientras cruzaban el primer dique. «En el templo creen que la ciudad se sostiene con cuentas». No, las cuentas solo dicen quién sangró. La primera cuadrilla trabajaba en la limpieza del canal menor, donde el limo se había asentado tras la subida nocturna del agua. 6 hombres dentro del cauce, hundidos hasta la rodilla, lanzaban barro a cestos que otros 2 vaciaban más arriba, sobre la pendiente. El movimiento era torpe al principio y después encontraba un ritmo triste, como si el cuerpo, una vez rendido, aceptara obedecer. Uno de ellos tosía sin parar. Otro llevaba una venda oscura en la muñeca. Un tercero trabajaba con la boca abierta, tragando aire como un animal acorralado. No había nada heroico en aquel esfuerzo. Esa era precisamente su brutalidad. Los relatos cantan batallas porque la batalla concentra el dolor en un instante visible. El trabajo lo deshace y lo reparte durante años. Un hombre puede sobrevivir a una lanza. No siempre sobrevive a 20 estaciones de barro salado, viento áspero y sol clavado sobre la nuca. Bel Ili le hizo anotar nombres, cargas, retrasos y ausencias. ¿Ves a ese?, preguntó, señalando a un hombre de hombros enormes que alzaba un cesto como si le pesara el doble que a los demás. El año pasado trabajaba en los campos de cebada. La sal le arruinó la tierra. Ahora paga la deuda aquí. Siguieron andando. En los márgenes del canal principal había mujeres inclinadas sobre haces de juncos, separándolos por longitud para reparar techos, esteras y refuerzos temporales de los bordes. Más allá,
2 adolescentes limpiaban con las manos una acequia de derivación porque nadie había querido gastar una pala en esa tarea. Cerca de los depósitos del sur, un grupo de hombres descargaba sacos de grano con una coordinación muda, precisa, antigua. Uno tropezó. El saco cayó mal. El capataz no lo golpeó. Se limitó a mirarlo con esa forma de desprecio que no deja marca en la piel, pero sí en la postura. Ese es el truco, murmuró Bel-Ili. Casi nunca hace falta pegar. La mayoría ya llega rota. Y Din-Sin anotó la cifra de sacos y sintió, por primera vez desde que había entrado al servicio del templo, una vergüenza sin nombre, no por estar allí, peor, por entender para qué servía exactamente estar allí. Hasta entonces, escribir le había parecido una forma alta del orden. Ahora empezaba a ver la otra cara. Cada marca en arcilla podía ser un hombro más doblado, una ración menos, una deuda alargada, una jornada añadida a una vida ya gastada. Al mediodía pasaron por los campos altos, donde la cebada resistía mejor. Allí el trabajo no parecía menos cruel, solo más silencioso. Los hombres hundían herramientas simples en una tierra caprichosa, siempre amenazada por la sal que subía desde abajo. En Eridú, cultivar era discutir con un enemigo sin rostro. Demasiada agua y el campo se pudría. Poca agua y se abría como una costra. Mal drenaje y la sal empezaba a comerse la raíz desde dentro. Todo exigía mantenimiento. Nada se conquistaba para siempre. Eso fue lo que terminó de desarmarlo. El templo hablaba del orden como si fuera un regalo de los dioses. Afuera, en cambio, el orden tenía otro aspecto. Una pelea diaria contra el derrumbe. El canal debía limpiarse. El borde debía reforzarse. El grano debía secarse. La tierra debía lavarse. El pescado debía salarse antes de pudrirse. Las cañas debían cortarse antes de quebrarse. Y si un hombre caía enfermo o una familia perdía manos, el sistema entero lo sentía. No por compasión, por dependencia. Al regresar hacia el recinto, se cruzaron con una pequeña procesión salida del templo. 3 sacerdotes menores, 2 sirvientas perfumadas y un joven músico llevaban ofrendas hacia una capilla lateral. Caminaban despacio, envueltos en lino limpio, con los tobillos apenas manchados, como si la ciudad material hubiera sido apartada unos instantes, para que no rozara sus pies. El contraste con los hombres del canal era tan obsceno que Din-Sin tuvo que bajar la vista. Bel-Ili soltó una risa seca. «Ya lo entiendes, ¿no?», no respondió. «Los dioses no comen barro», continuó el supervisor. «Lo vuelven rito, esa es toda la diferencia». Aquella tarde hubo reparto de raciones junto al almacén oriental, y Din-Sin fue obligado a presenciarlo y anotarlo. Primero recibieron los trabajadores del dique, luego los del canal menor, después las mujeres asignadas a fibras y esteras, al final los auxiliares del muelle. Las porciones eran medidas con una exactitud casi ofensiva, ni un puñado de más, ni una misericordia visible. Un anciano protestó porque la bolsa entregada a su casa venía más ligera que la de la semana anterior. El encargado no discutió, le recordó la deuda de su hijo, la ausencia de 2 jornadas por fiebre y el préstamo de grano del mes pasado. El viejo cayó, tomó la bolsa, se fue más pequeño de lo que había llegado. Entonces Din-Sin comprendió algo que le revolvió el estómago. El hambre no era un accidente del orden, era una de sus herramientas más finas. No hacía falta encadenar a la gente si cada familia dependía del siguiente reparto. No hacía falta proclamar esclavitud si bastaba con distribuir deuda, agua y grano de tal forma que nadie pudiera respirar fuera del sistema. Aquella noche, cuando volvió al recinto, el olor del interior le resultó por primera vez insoportable. Aceite perfumado, pan fino, carne asada, higos abiertos. El mismo lujo sobrio que antes le había parecido una señal de distinción empezó a parecerle una traducción elegante del agotamiento ajeno. En el corredor del ala occidental vio a Enki de pie junto a una ventana alta, mirando hacia los canales oscuros. El dios no se volvió enseguida, como si supiera, sin necesidad de verlo, qué clase de visión traía el muchacho en la cara. «Ya has estado afuera», dijo, y Din-Sin tardó un instante en responder. «Sí, señor. ¿Y qué has aprendido?» El joven quiso decir muchas cosas. Quiso hablar de manos abiertas por la cuerda, de hombres reducidos a cifra, de mujeres separando juncos con los dedos hinchados, de raciones recortadas para convertir la necesidad en obediencia. Quiso decir que el templo no descansaba sobre la devoción, sino sobre una forma exquisita de administrar el cansancio. Pero solo logró decir que la ciudad cuesta más de lo que aquí adentro se admite. Enki apoyó una mano en el marco de barro cocido. Afuera, el último brillo del agua temblaba en los canales como una herida estrecha. «No», dijo al fin, con una calma que dolía más que cualquier reproche. «Cuesta exactamente lo que aquí adentro se sabe. Lo que no se admite es
es quien paga. La frase se le quedó dentro, porque esa era la verdad central de Eridu. No que los dioses hubieran creado a los hombres, sino que, desde hacía generaciones, habían aprendido a vivir como si el mundo entero existiera para volver el trabajo humano una estabilidad sagrada. Y una vez que eso se entiende, la reverencia ya no vuelve a ser inocente. 2 noches después de volver de los canales, Idin Sin fue despertado cuando todavía no había luna alta. No lo llamó un criado común, lo llamó uno de los guardianes silenciosos del ala interior, uno de esos hombres que parecían hechos menos para pelear que para impedir el paso. No explicó nada, solo le indicó que lo siguiera y caminó delante de él por los corredores oscuros del recinto, sin lámpara al principio, como si conociera de memoria cada desnivel, cada giro, cada puerta. El muchacho avanzó detrás con la sensación de que el templo cambiaba de naturaleza a medida que se internaban en él. De día, Eapsu aún podía fingir ser casa de culto. De noche, cuando los patios quedaban vacíos y las voces se apagaban, parecía otra cosa, una máquina de silencio. Llegaron al patio del agua interior. Allí sí había luz, pero apenas la necesaria. 3 lámparas bajas, protegidas del viento, dibujaban una claridad temblorosa sobre la superficie del estanque. Enki ya estaba allí. No había músicos, escribas ni sirvientes, tampoco olor a comida o a perfume, solo humedad fría, arcilla reciente y ese leve sabor mineral que el agua subterránea dejaba en el aire. «Ven», dijo, no añadió más. Atravesaron una puerta estrecha abierta en el muro norte del patio, una puerta que Idin Sin había visto otras veces, pero que casi siempre permanecía cerrada. Al otro lado no había sala ceremonial alguna. Había un pasillo bajo, cubierto, donde el aire descendía a varios grados y el sonido de sus propios pasos parecía apagarse antes de tocar las paredes. A intervalos regulares se abrían nichos cargados de tablillas, cestas de cañas enrolladas, cuerdas de medida, sellos guardados en recipientes de barro, herramientas de cobre envueltas en lino, vasijas cerradas con betún y bandejas llenas de arcilla aún sin inscribir. Idin Sin había imaginado muchas veces el interior prohibido del templo. Nunca lo había imaginado así. No era un santuario, era una memoria ordenada. Cada sala que atravesaban parecía guardar una parte distinta del mundo. En una, tablillas de raciones, jornales, deudas, nacimientos, muertes, préstamos de grano, pérdidas por sal. En otra, dibujos de canales, croquis de compuertas, marcas de nivel, cuentas ligadas a la inclinación del terreno y al reparto del agua. Más adentro vio un cuarto donde colgaban fibras, juncos preparados, pigmentos minerales, cañas de escritura, cuchillos de cobre, pesas y moldes. No muy lejos, una cámara ventilada por un conducto alto albergaba vasijas con semillas escogidas, raíces secas, resinas, hojas prensadas y paquetes de hierbas atados con hilo. Medicina, pensó, o algo lo bastante cercano para salvar una fiebre o alargar una vida útil. Todo estaba clasificado, todo estaba apartado del mundo. ¿Qué creías que era este lugar?, preguntó Enki sin mirarlo. Idin Sin tardó en responder. Un templo, señor. Enki siguió caminando. Eso es lo que conviene que crean. Aquella frase no sonó orgullosa, sonó cansada. Siguieron descendiendo por una rampa corta hasta una cámara aún más fría, construida casi al nivel del agua. Allí el murmullo subterráneo se oía mejor, como si el edificio entero respirara a través del acuífero. En el centro había una mesa larga de ladrillo endurecido, cubierta de tablillas secas y otras recién impresas. Sobre un muro lateral colgaba una serie de planos hechos en placas de arcilla más grandes. Trazos de edificios, alineaciones, medidas, patios, escalones, entradas señaladas con una precisión que Idin Sin solo había visto en las cuentas más finas del almacén. ¿Quién hizo esto?, te preguntó. Muchos hombres, durante mucho tiempo. La respuesta no lo dejó satisfecho. Se acercó a una de las placas grandes. Allí no había himnos, listas de ofrendas ni nombres divinos. Había instrucciones, pasos, secuencias, cantidades. Una fórmula para levantar un muro sin que la humedad lo abriera desde la base. Otra para disponer una pendiente de desagüe. Otra para calcular el volumen de un depósito. Más allá, en un estante bajo, descubrió tablillas atadas por grupos, cada una marcada con un sello distinto. En una se repetían signos junto a dibujos de telares. En otra, cuentas ligadas a música ritual. En otra, secuencias de trabajo vinculadas al metal, al horno y al soplo del fuego. Era como si el templo hubiera despedazado la ciudad en saberes separados y luego los hubiera guardado uno por uno. Enki lo observaba. Los hombres creen que la civilización nace cuando se construye una casa, cuando se abre un canal, cuando se levanta un altar, dijo. No, nace cuando alguien aprende a conservar el método. Idin Sin recorrió con los dedos una tablilla seca, sin tocar del todo la superficie. Sintió un estremecimiento pequeño, vergonzoso, casi infantil, la sensación de estar rozando algo más valioso que el grano, el cobre o el favor de un señor. Entonces comprendió por qué ciertas cámaras estaban selladas, por qué algunos sacerdotes jamás abandonaban determinadas salas, por qué el templo protegía con tanto celo objetos
sin brillo. No guardaban riqueza visible, guardaban procedimientos, formas de repetir el mundo. ¿Estos son los secretos de los dioses?, preguntó en voz baja. Enki lo miró como se mira a alguien que todavía usa una palabra demasiado pequeña para una verdad demasiado grande. No, son los secretos del orden, por eso sirven más que los dioses. Aquella respuesta le heló la espalda, porque de pronto todo encajó. Los banquetes, las procesiones, los perfumes, la distancia, la pompa, el lenguaje de reverencia, las amenazas envueltas en rito, todo eso era corteza. El núcleo estaba allí, bajo tierra, entre aire frío y barro seco, donde el templo guardaba lo único que le daba derecho real a gobernar, saber cómo se sostienen las cosechas, cómo se corrige el agua, cómo se mide el grano, cómo se administra la deuda, cómo se cura una fiebre, cómo se levanta un edificio, cómo se transmite una forma de hacer para que no muera con una sola generación. El poder no vivía en el altar, vivía en el archivo. Enki tomó entonces una tablilla pequeña y se la entregó. En ella no había más que signos simples, nombres de canales, marcas de profundidad, variaciones de flujo, estaciones. «Cópiala mañana», dijo, «y luego memorízala». Y Din Sin la sostuvo con ambas manos, como si pesara más de lo que realmente pesaba. «¿Por qué yo?». Enki no respondió enseguida. Se acercó al borde de la cámara, donde una abertura dejaba oír el agua subterránea pasar lentamente bajo la estructura. «Porque has visto el precio del servicio», dijo al fin, «y un hombre que ya ha visto quién paga está más cerca de entender qué no debe perderse». No era una declaración de confianza, era algo más grave, era un traslado de carga. Cuando abandonaron la cámara, Din Sin volvió la cabeza una sola vez. Vio las tablillas alineadas, los conductos de aire, las puertas selladas, las herramientas, las semillas, las medidas, los croquis, las fórmulas, y comprendió que Apsu no era simplemente la casa de un dios, era el lugar donde Eridu escondía el mecanismo del mundo, y desde esa noche supo también otra cosa. Si alguna vez ese mecanismo salía de manos del templo, no solo cambiaría la ciudad, cambiaría el tipo de hombres que habían aprendido a obedecerla. Durante 3 días, Din Sin no hizo otra cosa que copiar, no cuentas de cebada, no listas de raciones, no registros de nacimientos ni deudas atrasadas. Copió marcas de nivel, nombres de canales, variaciones de flujo, signos que indicaban profundidad, presión, desvío, desgaste del borde, estaciones propicias para abrir o cerrar compuertas. Al principio creyó que se trataba solo de una tarea más fina que las demás, un ascenso pequeño dentro del recinto, pero al final del segundo día comprendió que no estaba copiando una tablilla, estaba copiando una manera de ver. Hasta entonces, el agua había sido para él una presencia, algo que subía, bajaba, faltaba, sobraba, arruinaba campos o salvaba cosechas. En manos de Enki, en cambio, el agua se volvía legible, dejaba de ser amenaza ciega y se convertía en conducta. Si el viento había soplado 3 días desde el Golfo, cierto borde cedía antes. Si la sal blanqueaba demasiado una franja de tierra, el drenaje anterior había sido malo. Si el canal menor tragaba limo más rápido de lo normal, no era mala suerte. Alguien había abierto mal una derivación o había dejado descansar demasiado tiempo a la cuadrilla del sur. Todo estaba conectado, todo dejaba huella, todo, si se aprendía a leer, podía anticiparse. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó al 4.º día, cuando Enki le hizo memorizar una secuencia de reparto. No era una ley escrita para ser proclamada en el patio, era más peligrosa que una ley. Era una relación entre campos, depósitos, humedad del suelo, pérdidas por transporte, desperdicio tolerable, reservas ocultas y raciones mínimas para evitar fuga o motín. Y Din Sin pasó horas repitiendo cifras hasta que dejaron de parecer cifras y empezaron a parecer anatomía. La ciudad se le abrió como un cuerpo. Los canales eran venas, los depósitos un estómago vigilado, el templo la cabeza que fingía rezar mientras calculaba. Y entonces comprendió algo que le dio miedo. Si un hombre entendía cómo fluía el agua y cómo circulaba el grano, empezaba a entender también cómo circulaba la obediencia. Afuera seguían llamando sabiduría a los himnos, a los nombres divinos, a los ritos bien ejecutados, pero Din Sin empezaba a sospechar que el saber más reservado de Eridu no estaba en las plegarias, sino en las proporciones, en lo medible, en lo repetible, en los métodos que permitían que una ciudad sobreviviera incluso cuando quienes la gobernaban cambiaban de rostro. El 6.º día, mientras trabajaba en una cámara lateral del archivo, oyó voces al otro lado del muro, no palabras completas al principio, solo el tono. Uno era seco, viejo, acostumbrado a mandar sin alzar demasiado la voz. El otro, más bajo, era el de Enki. Din Sin siguió copiando, pero redujo el ruido de su caña sobre la arcilla hasta casi hacerlo desaparecer. «Le has mostrado demasiado», dijo la voz anciana. «Todavía ve fragmentos», respondió Enki. «Eso no basta para volverlo peligroso. Todo fragmento bien colocado acaba buscando el dibujo entero». Hubo un silencio
silencio corto. Los otros no lo entenderían aunque lo vieran, añadió el anciano. Ese sí. Y Din Sin sintió un frío inmediato, como si el agua del patio interior le hubiera subido de golpe por la espalda. No necesitó oír más para saber que hablaban de él. Siguió escribiendo con una precisión desesperada, fingiendo no existir. Los pasos se alejaron al cabo de un momento, pero la frase quedó dentro, fija, imposible de expulsar. Todo fragmento bien colocado acaba buscando el dibujo entero. Esa noche casi no durmió. Tendido sobre su estera estrecha en el ala de los escribas menores, oyó el murmullo del recinto dormido. Un sirviente tardío, una vasija mal apoyada, el roce de una cortina, un acceso de tos al final del corredor. Pensó en los hombres de los canales, en Belili, en las mujeres que clasificaban juncos con los dedos hinchados, en el viejo al que habían reducido la ración por la fiebre de su hijo. Pensó en las tablillas escondidas bajo tierra, en las fórmulas, en la cadena entera que unía inclinación del agua, rendimiento del campo, reserva del almacén y hambre de una casa. Y entendió por qué ese conocimiento no podía entregarse libremente, porque un hombre que aprende a leer el mecanismo deja de confundirlo con voluntad divina. Al amanecer, Enki lo llamó otra vez al patio interior. No había tablillas sobre la mesa. Solo una cuerda, 2 pesas pequeñas, una vasija de agua y un bloque de arcilla fresca. El dios lo observó un largo momento, como si midiera no su obediencia sino la velocidad de su pensamiento. «Has oído más de lo debido», dijo al fin. Y Din Sin bajó la cabeza, pero no se arrojó al suelo ni suplicó. Algo en él ya había cambiado demasiado para volver a la torpeza piadosa de antes. «Sí, señor. ¿Y qué has entendido?» Sintió el impulso de mentir, decir poco, protegerse, fingir que nada había encajado del todo. Pero también comprendió que mentirle a Enki sobre esto sería la forma más inútil del engaño. «Que el saber no se guarda para honrar a los dioses», dijo. «Se guarda para que los hombres no descubran cuánto del orden podría existir sin ellos». Enki no se movió. El agua de la vasija permanecía quieta entre ambos. «Esa es una respuesta peligrosa», dijo finalmente, no tanto como la pregunta que la produce. Por primera vez, desde que lo conocía, Din Sin vio en el rostro de Enki algo más cercano al cansancio que a la autoridad. No era debilidad, era la expresión de alguien que llevaba demasiado tiempo viendo con claridad un sistema que ya no podía respetar del todo y, aún así, seguía administrándolo. «Los hombres no están preparados», murmuró. Y Din Sin pensó en los hombres del dique, en sus manos abiertas, en sus espaldas deformadas, en la manera exacta en que seguían viviendo aún sin comprender del todo el sistema que los exprimía. «No están preparados», respondió, «porque nadie quiere que lo estén». El silencio que siguió fue tan largo que llegó a pensar que había firmado su ruina. Afuera, muy lejos, un ave cruzó gritando sobre los canales. El sol empezaba a golpear el borde superior de los muros. Enki tomó entonces la cuerda de medir. La extendió sobre la arcilla fresca y trazó una línea limpia. «Escucha bien», dijo. «Hay conocimientos que vuelven más eficaz el servicio. Esos pueden enseñarse. Hay otros que muestran dónde termina la necesidad y dónde empieza el diseño. Esos no deben circular, porque entonces los hombres preguntarían demasiado, porque entonces dejarían de obedecer del mismo modo». La honestidad de aquella respuesta fue peor que una amenaza. Ya no quedaba nada envuelto en ceremonia, solo 2 inteligencias frente a la desnudez del mecanismo. Enki deslizó hacia él una tablilla pequeña, más antigua que las otras, cubierta de signos apretados y un sello gastado. «Llévala a la cámara del norte», dijo. «Déjala en el nicho de las medidas antiguas. No la leas». Y Din Sin la tomó. Pesaba poco, demasiado poco para la perturbación que le produjo. Caminó por el corredor interior, cruzó la puerta estrecha y descendió solo hasta la cámara indicada. El aire era más frío allí, más mineral, más próximo al agua subterránea. Encontró el nicho de las medidas antiguas, pero antes de guardarla cometió la clase de error que nace cuando el miedo ya ha sido vencido por algo más fuerte, el hambre de comprensión. La volvió apenas hacia la luz. Reconoció algunos signos, no todos, suficientes. No era un himno ni una cuenta. Era una comparación entre proporciones de obra y rendimiento humano, distancias, cargas, tiempos de agotamiento, recuperación mínima. No describía a los hombres como personas, sino como fuerza administrable, como si el cuerpo pudiera entrar en el cálculo igual que el barro, el agua o la capacidad de un depósito. Y Din Sin sintió que el estómago se le cerraba, no porque el dato fuera falso, peor, porque era exacto. Guardó la tablilla de inmediato, con los dedos helados. Al salir de la cámara comprendió lo que acababa de cruzar. Hasta entonces había sospechado que la ciudad utilizaba a los hombres. Ahora sabía que también los había convertido en medida. Cuando regresó al patio interior, Enki seguía en el mismo lugar. No preguntó si había leído.
No hacía falta. Debió de verlo en su cara. Ya lo sabes, dijo. Y Din-Sin no respondió. Eso que has visto, continuó Enki, es precisamente lo que los hombres no debían aprender, no porque los degrade, porque los despierta. Entonces comprendió con una claridad casi dolorosa el verdadero escándalo de Eridu. No era que los dioses hubieran recibido conocimiento y lo administraran desde arriba. Era que, una vez aprendido, ese conocimiento podía enseñarle a cualquier hombre dónde estaba el truco, que el orden no descendía intacto del cielo, sino que se fabricaba aquí abajo con cuerpos, números, agua y miedo. Y desde ese instante, Din-Sin dejó de ser un simple escriba privilegiado. Se convirtió en algo mucho más peligroso para la ciudad, un hombre que empezaba a ver el dibujo entero. Después de leer la tablilla prohibida, Din-Sin empezó a notar un cambio en la manera en que la ciudad hablaba del pasado. No era que antes no hubiera oído historias. En Eridu, hasta el barro parecía recordar. Los viejos del muelle hablaban de mareas antiguas que habían entrado más lejos que nunca. Las mujeres repetían refranes sobre tierras arruinadas por la sal, como si fueran advertencias heredadas de madres que ya nadie podía nombrar. Los sacerdotes recitaban himnos donde el orden aparecía siempre como algo restaurado, nunca improvisado, pero hasta entonces el muchacho había oído esas cosas como se oyen los ruidos constantes de una casa, sin pensar demasiado en ellos. Ahora no podía dejar de escuchar. Cada frase sobre el pasado empezaba a parecerle una pieza suelta de algo mayor, una memoria rota, un relato deshecho por generaciones de repetición, censura y miedo. La primera señal clara llegó 3 días después, cuando Enki lo envió a revisar un lote de tablillas dañadas por humedad en una cámara secundaria del archivo. No eran cuentas activas ni documentos de uso frecuente, eran restos, copias viejas, fragmentos que el recinto no destruía, pero tampoco mostraba, y Din-Sin trabajó solo, con una lámpara baja y un paño seco, separando lo legible de lo perdido. A media tarde encontró una pieza partida en 2 donde solo sobrevivían unas líneas dispersas. No hablaban de dioses creando el mundo, hablaban de una ciudad rehecha. Las palabras eran antiguas, menos regulares que las de las tablillas nuevas. Faltaban trozos enteros, pero el sentido persistía como una costura bajo la tela. Se mencionaban muros levantados otra vez, depósitos ordenados de nuevo, medidas guardadas de antes, y una expresión que lo dejó inmóvil. La casa construida lejos de la primera casa. Leyó esa línea varias veces, con el pulso más rápido de lo normal. No probaba un misterio imposible, pero sí sugería algo casi igual de perturbador para Eridu, que quienes fundaron la ciudad no se creían los primeros hombres de un mundo nuevo, sino herederos tardíos de una pérdida anterior. Esa noche salió al borde del canal principal y se sentó junto a Namtar, el anciano que había pronunciado aquella frase inolvidable sobre los dioses que recordaban un mundo no visto. El viejo limpiaba un anzuelo con manos nudosas, lentas, endurecidas por la sal. ¿Tú crees que hubo una ciudad antes de esta?, preguntó Din-Sin. Namtar no levantó la vista enseguida. Antes de esta hubo muchas cosas, respondió al fin. El problema no es ese. El problema es cuánto de eso se pudo contar sin que la gente enloqueciera. El muchacho esperó. El anciano dejó el anzuelo sobre la piedra. Mi abuelo decía que después de la gran agua no fue solo la tierra lo que se perdió. Se perdieron medidas, nombres, oficios enteros, formas de cortar la caña, formas de coser ladrillo, formas de leer el cielo. Decía que hubo hombres que sabían más que nosotros y murieron sin tiempo de enseñarlo todo. ¿Y Enki? Namtar soltó una risa seca. Siempre volvéis a los nombres altos. Está bien, vuelve a él si quieres. Quizá fue un señor más sabio que el resto. Quizá una casa entera de escribas terminó metida dentro de un solo nombre. Quizá los sacerdotes decidieron que era más fácil adorar a un dios que admitir que dependíamos de la memoria de hombres muertos. Escoge la versión que te deje dormir. Y Din-Sin no contestó, porque aquella respuesta le parecía más honesta que cualquier himno. En los días siguientes empezó a buscar no pruebas, sino ecos. Los encontró en todas partes, en una tablilla de semillas donde ciertas variedades eran marcadas como de la reserva antigua, en un croquis de canales donde una derivación ya desaparecida seguía figurando como si perteneciera a un trazado anterior, en un himno viejo donde Eridu era llamada no primera ciudad, sino puerta reabierta, en una lista de objetos sagrados donde algunos instrumentos aparecían copiados sin explicación de uso, como si su función hubiera muerto y solo quedara su prestigio. Nada de eso bastaba por sí solo, pero junto formaban una sospecha difícil de rechazar. Hubo un antes, no un paraíso, no un mundo de magia, una etapa anterior de orden, técnica y memoria, arrasada por una catástrofe lo bastante grande como para obligar a recomenzar desde fragmentos. Entonces comprendió lo más inquietante de todo. Lo que Enki guardaba no era simplemente conocimiento, era continuidad.
No estaba entregando a Eridu dones celestes, estaba protegiendo restos, medidas, fórmulas, nombres, secuencias, métodos que quizá habían sobrevivido a la inundación solo porque algunos hombres, o algunos dioses, como luego los llamarían, habían logrado salvarlos. De pronto el archivo subterráneo dejó de parecerle solo un centro de poder. Empezó a parecerle también una arca, no de animales ni de oro, una arca de procedimientos. Una tarde, mientras devolvía unas tablillas a la cámara de los registros viejos, encontró a Enki observando una placa rota apoyada contra el muro. En ella se veía apenas la mitad de un plano, líneas, escalones, un patio central y una anotación casi ilegible. ¿Es de Eridu?, preguntó Idinsin. Enki tardó en responder. No de la Eridu que conoces. El muchacho sintió un golpe sordo en el pecho. Entonces hubo otra. Enki pasó los dedos sobre la rotura de la placa. Hubo un tiempo en que los hombres sabían más de lo que ahora recuerdan saber. A veces una ciudad cae y se pierden sus muros. Otras veces los muros desaparecen, pero su forma queda escondida en las manos de quienes aprendieron a repetirla. ¿Y nosotros? Enki alzó la vista. Había en su cara una gravedad distinta, casi sin distancia. Vosotros heredasteis un mundo incompleto. Aquella frase lo siguió durante toda la noche. Heredasteis. No construisteis, no inventasteis, no recibisteis intacto, heredasteis. Entonces Idinsin entendió por qué la memoria resultaba tan peligrosa para el templo, porque si los hombres aceptaban que el mundo no había empezado con ellos, también podían aceptar otra idea todavía más peligrosa, que los dioses tampoco eran el origen, sino los administradores temporales de una herencia rota. Y una herencia, tarde o temprano, siempre cambia de manos. La primera grieta no fue un grito, ni una lanza en alto, ni un portón ardiendo, ni una multitud empujando contra los muros del templo. Fue una cuenta que dejó de cerrar. Ocurrió en el almacén sur, en una tarde espesa, cuando el aire olía a cebada caliente, polvo y sudor rancio. Idinsin revisaba tablillas de reparto junto a un supervisor menor cuando advirtió una diferencia mínima entre lo registrado y lo entregado. No era una pérdida suficiente para justificar castigo inmediato, apenas unos puñados repetidos a lo largo de varias semanas. Una merma casi elegante, demasiado pequeña para parecer robo, demasiado constante para parecer accidente. El supervisor frunció el ceño, volvió a contar y culpó al transporte. Idinsin no dijo nada, porque ya empezaba a reconocer el pulso de las cosas que no se escribían. 2 días después apareció otra desviación, esta vez en el almacén oriental, luego una tercera en el reparto de aceite. En otro tiempo habría creído que se trataba de desorden, cansancio o mala supervisión. Ahora no, ahora veía el dibujo detrás de los fragmentos. Alguien estaba sacando del sistema pequeñas cantidades que el sistema todavía no consideraba una amenaza, y quien lo hacía entendía una verdad esencial. La manera más segura de herir un orden no es golpearlo de frente, sino aprender cuánto puedes quitarle sin que note, al principio, que sangra. La ciudad entera parecía seguir igual. Los canales se abrían al amanecer, las cuadrillas acudían al barro, los sacerdotes recitaban, las mujeres del templo seguían perfumando habitaciones donde el lino limpio nunca tocaba tierra húmeda. Los músicos seguían tocando durante los banquetes, los altos del recinto continuaban caminando con esa serenidad irritante de quienes creen que su calma es ley natural. Pero por debajo, en la parte menos visible de Eridu, algo había empezado a cambiar de ritmo. Belili fue el primero en ponerle palabras sin querer. La gente ya no protesta tanto, dijo una tarde mientras revisaban ausencias en una cuadrilla del canal menor. ¿Eso no es mejor?, preguntó Idinsin. El viejo supervisor escupió al suelo. No, es peor. Cuando un hombre protesta, todavía cree que tú puedes oírlo. Cuando deja de protestar, empieza a buscar otra forma. Aquella frase se quedó vibrando dentro de él. En los días siguientes empezó a ver señales por todas partes. Un trabajador que fingía torpeza para alargar una reparación y desviar una derivación durante media jornada. 2 mujeres del sector de juncos que clasificaban material bueno como defectuoso para sacarlo del recuento oficial. Un pescador que entregaba menos captura al muelle y más a una red de casas del borde oriental. Un muchacho de los hornos que había aprendido a coser 2 lotes con el combustible asignado a uno. Una anciana que, al recibir su bolsa, pesó el grano en la palma un instante más de la cuenta y sonrió sin alegría, como quien ya no pide justicia. Calcula, nada espectacular, nada heroico, nada que mereciera ser cantado en plaza pública, y sin embargo todo aquello componía una inteligencia nueva. Eridu estaba empezando a aprender a esconderse de sí misma. Idinsin comprendió entonces que el conocimiento no había salido del templo en forma de revelación grandiosa. No hacía falta, bastaban filtraciones.
una medida escuchada al pasar, una discusión oída tras un muro, una tablilla copiada por manos que luego la resumían de memoria a un hermano, a una mujer, a un hombre del dique, a un viejo pescador. El sistema había vivido tanto tiempo creyendo que solo el archivo organizaba la ciudad, que no había imaginado del todo lo que ocurriría si el método empezaba a circular como rumor práctico. No, los dioses nos engañan. Eso seguía siendo demasiado abstracto. La frase verdadera era otra, más útil y más peligrosa. Así es como nos cuentan. Y una vez que alguien aprende a contar de otro modo, ya no obedece igual. Una noche, mientras llevaba unas tablillas al ala occidental, Idin Sin pasó junto a la cocina grande del recinto y oyó una conversación sofocada entre dos sirvientas del templo. No hablaban de banquetes, ni de amantes, ni de los caprichos de las mujeres altas. Hablaban de una lista de raciones. «Te digo que sobra», murmuró una. «Calla. Sobra porque reservan más por miedo, y cuando el miedo baja, nadie devuelve lo acumulado. Calla, necia». Pero la otra no calló. «Mi hermano trabaja en el dique. Dice que si supieran cuánto guardan aquí adentro, no esperarían al próximo reparto». Idin Sin siguió andando sin volver la cabeza, no por lealtad al templo, por otra cosa, porque acababa de entender que ya no eran solo los hombres del canal quienes empezaban a ver el mecanismo. También lo veían las mujeres que lavaban vasos, las sirvientas que entraban descalzas a recoger restos de banquete, los cargadores que olían desde fuera la carne asada que no probarían jamás, las manos invisibles que sostenían el decoro del recinto y escuchaban demasiado. El saber estaba descendiendo, y eso lo volvía irreversible. Poco después ocurrió algo más grave. Una compuerta secundaria del canal del oeste fue abierta media hora antes de la orden prevista. No lo suficiente para causar un desastre, sí lo bastante para alterar el reparto de agua de 3 parcelas y beneficiar a un grupo de familias endeudadas que, en condiciones normales, habrían recibido un caudal menor. El supervisor responsable juró que alguien había movido la cuña. Los guardianes hablaron de negligencia. Un sacerdote menor propuso castigo ejemplar para los hombres asignados a ese tramo, pero Idin Sin, al examinar el lugar, vio enseguida que no había sido un error tosco. La cuña había sido retirada, girada y vuelta a colocar con cuidado. Lo había hecho alguien que sabía exactamente cuánto tiempo podía correr el agua antes de delatar la maniobra. Aquello ya no era necesidad desesperada, era intervención. En el consejo reducido de esa noche, varios señores del recinto pidieron más vigilancia, menos acceso a ciertas zonas y castigos visibles. Uno habló incluso de revisar a los escribas jóvenes, otro propuso limitar el movimiento de las mujeres de servicio entre almacenes y cocinas. El lenguaje cambió deprisa. Cuando el poder sospecha que el saber circula, deja de hablar de orden y empieza a hablar de impureza. Enki escuchó en silencio durante casi toda la reunión. No defendió abiertamente a nadie, no denunció a nadie, no levantó la voz. Pero cuando el sacerdote más viejo pronunció la frase «los trabajadores vuelven a olvidar su lugar», Enki lo interrumpió con una calma tan fría que la sala entera quedó inmóvil. «No», dijo, «empiezan a recordarlo demasiado bien». Nadie respondió, porque todos entendieron. El problema no era la desobediencia naciente, el problema era la memoria. La gente empezaba a unir hambre con reserva, trabajo con cálculo, distribución con diseño. Ya no sufrían solamente, empezaban a identificar el punto exacto donde el sufrimiento se convertía en instrumento. Y cuando una ciudad aprende eso, el miedo cambia de dueño. Más tarde, al salir del consejo, Idin Sin acompañó a Enki por el corredor que daba al patio del agua interior. El dios caminaba despacio, con una tensión apenas visible en la mandíbula. Durante un largo rato no hablaron. Solo se oía el roce de sus pasos y, desde muy abajo, la respiración subterránea del agua. Esto ya no se detiene solo con vigilancia, dijo al fin Idin Sin. Enki siguió mirando al frente. Nunca empezó por falta de vigilancia. Entonces empezó cuando el saber salió de las cámaras. Enki lo miró apenas. No, empezó mucho antes. Empezó el día en que construimos una ciudad que necesitaba más obediencia de la que una vida humana puede dar sin quebrarse. Aquella respuesta lo dejó sin defensa, porque tenía la forma de una confesión. Afuera, Eridu dormía bajo un cielo limpio, pero ya no era la misma ciudad que había temido, al comienzo, una nueva crecida del agua. Ahora otra cosa subía en silencio por debajo del orden visible, no una inundación de barro ni de lluvia, sino de comprensión, de cálculo compartido, de pequeñas desobediencias que todavía podían parecer aisladas, para quien necesitara mentirse. Idin Sin se detuvo junto al borde del estanque interior y observó cómo la lámpara más cercana temblaba sobre la superficie negra. Entonces entendió cuál era la verdadera forma de la rebelión que se acercaba. No sería un rugido, sería una suma, un puñado de grano oculto, una compuerta tocada a tiempo, una cifra corregida, una mujer que escucha, un escriba que recuerda, un obrero que deja de temer como antes. Y cuando todas esas cosas, pequeñas por separado,
terminan por reconocerse unas a otras, ya no queda ciudad sagrada capaz de fingir que nada está cambiando. La crisis no llegó como llegan las grandes catástrofes, no vino con viento oscuro, ni con un canal roto, ni con fuego sobre los almacenes. Llegó como una serie de pequeñas ausencias. Primero faltaron 8 hombres en la cuadrilla del borde sur. Belilí anotó los nombres con fastidio y mandó cubrir el hueco con 2 muchachos y 3 deudores recién trasladados del campo alto. Después no apareció una barca con juncos que debía llegar antes del amanecer al taller de techumbres. Luego se retrasó media jornada la molienda del grano en el patio oriental, porque 2 mujeres asignadas a las piedras habían desaparecido y una tercera juró que su hijo estaba enfermo. Al caer la tarde, uno de los hornos menores produjo la mitad de los ladrillos previstos. A la mañana siguiente, el canal secundario del oeste amaneció limpio solo hasta cierto tramo. Más allá, el limo seguía intacto, como si una docena de cuerpos hubieran decidido al mismo tiempo y sin decirlo en voz alta que ya no estaban dispuestos a agotarse al mismo ritmo de siempre. Cada incidente por separado podía explicarse. Juntos empezaban a aparecer una respuesta. Y Dinsin lo vio antes que muchos de los altos del recinto, quizá porque había aprendido a leer desviaciones pequeñas antes de que se volvieran visibles desde arriba. El sistema no estaba siendo atacado en su parte más fuerte, estaba siendo vaciado en la base. Lo obligaban a revelar cuántas manos necesitaba para seguir fingiendo que el orden era natural. Bel-Ili no lo formuló con tanta precisión. Lo dijo de otro modo, una tarde en que observaban a una cuadrilla demasiado corta intentar reforzar un borde que 2 meses antes habría sido corregido en la mitad del tiempo. La ciudad ya no está cansada, murmuró. Está retirando fuerza. Y Dinsin volvió la vista hacia el canal. Los hombres no gritaban. No saboteaban abiertamente. Trabajaban sí, pero con otra cadencia. Esa era la novedad. Ya no entregaban al sistema todo lo que éste había aprendido a exigirles. Reservaban algo. Energía, tiempo, cuidado, precisión. Y esa reserva invisible empezaba a abrir pequeñas grietas por todas partes. 3 días después, el efecto alcanzó el interior del recinto. No por un motín, por el pan. La cocina mayor recibió menos harina de la prevista, y esa carencia mínima alteró la secuencia entera de un banquete ceremonial programado para la noche siguiente. Faltó pescado seco en una bandeja, hubo que reducir una salsa de dátiles, y una sirvienta del ala occidental fue enviada 2 veces a buscar aceite que no apareció en la cantidad registrada. Cualquiera de esas incomodidades habría sido ridícula para un hombre del dique. Pero dentro del templo, donde el lujo dependía de una maquinaria constante de extracción y cálculo, bastó para que aflorara algo muy parecido al pánico. Y Dinsin fue llamado a una sala lateral donde 3 señores del recinto discutían con voces demasiado controladas para ser tranquilas. No gritaban. Los verdaderamente poderosos rara vez gritan, pero en la forma en que repetían ciertas cifras, en la rapidez con que pedían confirmar depósitos y reservas, en la manera crispada de mover los sellos sobre la mesa, se notaba que el problema ya no era administrativo, era íntimo. Por primera vez, algo del cuerpo del templo había sentido el roce de la escasez. Uno de los sacerdotes mayores insistía en que bastaba con castigar a 2 supervisores y hacer visible el miedo. Otro proponía cerrar el acceso a ciertos almacenes y reducir todavía más el margen de los repartos. Un tercero, más astuto, preguntó en voz baja cuántas jornadas reales de trabajo podían perderse antes de que el mantenimiento del canal principal empezara a resentirse. Nadie respondió enseguida, porque todos sabían la respuesta sin querer pronunciarla. Más de la mitad de lo que hacía posible la calma de Apsu ocurría fuera de sus muros y en cuerpos que no dormían secos. Esa noche no hubo música en el ala occidental. Los músicos estaban allí, los instrumentos también, las lámparas fueron encendidas y las mujeres del templo iban perfumadas como siempre. Pero el banquete se redujo, el vino espeso no circuló con la misma abundancia y una tensión áspera recorrió las esteras como una corriente fría. Los Anunnaki seguían pareciendo dioses a los ojos de cualquiera que los viera desde lejos. Desde cerca, Dinsin percibió otra cosa, una aristocracia sagrada obligada a reconocer que su serenidad necesitaba una cantidad exacta de manos, grano, combustible y obediencia, y que, si esa cantidad bajaba, incluso el decoro empezaba a deshilacharse. Sintió una punzada breve, casi vergonzosa, no compasión por ellos, sino la impresión brutal de estar viendo por primera vez el rostro desnudo de una dependencia. Al amanecer del día siguiente, el golpe real cayó sobre el agua, una compuerta del canal norte, que debía haber sido revisada durante la noche por 4 hombres, amaneció mal ajustada, no abierta del todo, no rota, apenas desviada lo suficiente para alterar el nivel de una zona de cultivo, y más grave aún, para mostrar que el mantenimiento nocturno ya no podía darse por seguro. Cuando Belilí llegó al lugar, encontró solo a 2 de los asignados,
Uno tenía fiebre de verdad, el otro había huido. Los otros dos simplemente no habían ido. La noticia corrió más rápido que el barro. En un solo día, el recinto descubrió algo que jamás había querido formular de forma desnuda. Los dioses podían conservar archivos, planos, fórmulas, reservas, sellos, recuentos y cámaras subterráneas llenas de conocimiento, pero ninguna tablilla bajaba por sí sola al canal, ninguna fórmula levantaba un cesto, ningún sello arrastraba una barca, ningún himno limpiaba limo. Sin cuerpos disponibles, el saber seguía siendo saber, pero dejaba de convertirse en estabilidad, y una civilización no vive del conocimiento guardado, vive de su ejecución. Esa tarde hubo consejo urgente. Idin Sin no participó, pero fue llamado a copiar decisiones. Desde una mesa lateral vio a los altos del recinto perder, sin admitirlo, una parte de su compostura habitual. Ya no discutían solo castigos, discutían capacidad. ¿Cuántos hombres podían reasignarse del campo al dique? ¿Cuánto grano reservado podía liberarse sin debilitar el próximo mes? ¿Qué tareas resultaban indispensables y cuáles podían aplazarse? ¿Qué pasaría si las ausencias seguían creciendo? ¿Qué parte de la ciudad podía sostenerse con obediencia parcial? Era una discusión sin ornamento religioso. Por primera vez, los dioses pensaban como administradores acorralados. Uno de ellos, el más viejo, habló con una dureza casi amarga. Se les dio alimento para que trabajaran, no para que negociaran. Enki, que hasta entonces no había dicho nada, levantó apenas la cabeza. Ahí está el error, respondió. Creer que un hombre alimentado deja de tener memoria. El viejo apretó la mandíbula. Se les ha permitido demasiado. No, dijo Enki con una calma que hizo callar la sala. Se les ha exigido demasiado durante demasiado tiempo. Y ahora descubrís lo que siempre fue cierto. No sostienen el mundo porque nos teman. Lo sostienen porque cada día deciden volver a hacerlo. Nadie contestó, porque esa frase destruía la ficción central del templo. No eran los dioses quienes sostenían a los hombres en el orden. Eran los hombres quienes, con su repetición diaria, sostenían a los dioses dentro de su rango. Más tarde, cuando el consejo terminó, Idin Sin siguió a Enki hasta el patio del agua interior. El dios caminaba más lento que de costumbre, no por edad ni por cansancio físico, sino como si cada paso lo obligara a aceptar una verdad antigua que los demás todavía querían seguir maquillando. Ya lo ven, dijo Idin Sin. Enki miró el estanque. Sí, y aún así no lo admitirán. Lo admitirán en privado. Eso basta para que cambien. El muchacho pensó en la compuerta mal ajustada, en la cocina alterada por falta de harina, en los hornos a media producción, en los canales mantenidos por hombres cada vez menos dóciles. Pensó también en las cámaras del archivo, en el saber acumulado bajo tierra como si pudiera bastarse a sí mismo. Entonces el problema no es solo que los hombres sepan demasiado, dijo. Es que ahora los dioses recuerdan demasiado bien cuánto dependen de ellos. Enki lo miró por fin. Había cansancio en sus ojos, sí, pero también algo más severo, una claridad de la que ya no se retrocede. Esa, dijo, era siempre la verdad más peligrosa de Eridu. El agua subterránea siguió corriendo bajo la piedra. Y por primera vez, desde que había entrado en Apsu, Idin Sin comprendió que el archivo, el templo y la ciudad entera habían llegado a un umbral del que ya no podían volver sin pagar un precio nuevo, porque cuando los dioses descubren que necesitan a los hombres más de lo que los hombres necesitan a los dioses, el poder no desaparece de inmediato, pero empieza a tratar, y toda tratativa es el comienzo de una herencia que cambia de manos. La decisión de Enki no llegó con ceremonia, no hubo proclamación en el patio, ni sacerdotes alineados, ni humo de resina elevándose hacia el cielo como si el propio templo quisiera disfrazar de rito lo que en realidad era una fractura. Llegó de noche. Idin Sin fue llamado por tercera vez en una misma semana al patio del agua interior, pero esta vez encontró algo distinto apenas cruzó el umbral. No estaban solo Enki y las lámparas bajas, había otras 3 personas aguardando en silencio, separadas unas de otras como si cada una temiera revelar demasiado con el simple hecho de estar allí. Belili, con la espalda más curva que de costumbre y las manos aún marcadas por el barro del canal. Ninsun, una de las mujeres de la cocina grande, la misma que una vez había discutido en voz baja sobre el exceso de reservas y el hambre de su hermano, y una anciana del ala de plantas medicinales, de rostro fino y piel oscurecida por años de trabajar junto a hornos bajos y recipientes de infusión. Idin Sin la conocía de vista, nunca de nombre. En el recinto la llamaban simplemente la de las raíces, como si una vida entera de conocimiento pudiera reducirse a una función. No se saludaron, no hacía falta. Todos comprendieron de inmediato que no habían sido convocados por el mismo motivo que en otras ocasiones. Aquella reunión no era administrativa, no era castigo, no era una lección ordinaria. Tenía la textura incómoda de las cosas que solo ocurren cuando un orden empieza a sospechar que va a sobrevivir de otra forma o no va a sobrevivir en absoluto. Enki entró el último. Traía una cesta de juncos cubierta con un paño oscuro. La dejó en el suelo junto al estanque y no habló
enseguida. Primero observó a cada uno por separado, como si midiera no la obediencia, sino la capacidad de cargar peso sin romperse por dentro. Después retiró el paño. Dentro había tablillas pequeñas, cuerdas de medir, sellos sin marca principal, cañas de escritura, una pieza de cobre para nivelar, 2 sacos de semillas escogidas, un conjunto de pesas, una tabla con dibujos de compuertas y otra cubierta por signos apretados que Idin Sin reconoció de inmediato como una versión reducida de las fórmulas del archivo subterráneo. Belili dio un paso apenas visible hacia atrás. Eso no debería estar fuera de las cámaras, murmuró. Ya no puede seguir solo en las cámaras, respondió Enki. La frase quedó suspendida en el aire húmedo, y Dinsin sintió, con una claridad casi dolorosa, que había llegado el momento que llevaba días intuyendo sin querer nombrarlo. No una rebelión abierta, no el derrumbe del templo, algo más serio. El instante en que una autoridad decide que la mejor forma de preservar su mundo no es seguir cerrándolo, sino permitir que se divida. Enki tomó una de las tablillas pequeñas y la entregó a Belili. Niveles de canal, puntos de desgaste, señales tempranas de rotura. Luego dio la segunda a Ninsun. Cálculo real de reservas, pérdidas tolerables, margen de ración antes de hambre irreversible. La tercera fue para la anciana. Propiedades, mezclas, tiempos de secado, rotación de almacenamiento. Por último, volvió la mirada hacia Idin Sin y le tendió 2 piezas, una cuerda marcada con nudos irregulares y una tablilla de signos antiguos. Tú llevarás las correspondencias, agua, grano, trabajo, tiempo, lo que une una cosa con otra. Nadie habló durante varios latidos, porque lo que acababa de ocurrir no era una simple distribución de tareas, era una transferencia, pequeña todavía, discreta, envuelta en oscuridad y silencio, pero transferencia al fin. El templo acababa de sacar conocimiento operativo de su recinto más protegido y colocarlo en manos que ya no pertenecían del todo a la casta sagrada. Belili fue el primero en atreverse a preguntar, ¿por qué nosotros? Enki no tardó en responder, porque ya sabéis lo bastante como para no confundir una herramienta con un privilegio. La anciana de las raíces observó la tablilla que había recibido sin tocarla del todo. Si los otros lo descubren, lo descubrirán, dijo Enki. La pregunta no es esa. La pregunta es si, cuando ocurra, el saber seguirá vivo solo en un cuarto sellado o también en manos que sepan usarlo. Y Dinsin comprendió entonces el alcance completo de la decisión. Durante generaciones, Eap-Su había funcionado como una garganta que tragaba memoria y devolvía órdenes. El saber entraba, se clasificaba, se guardaba, se defendía y luego salía transformado en obediencia para quienes nunca veían su mecanismo. Ahora Enki estaba invirtiendo el flujo. No entregaba todos los secretos, no abría de golpe la cámara entera. Hacía algo más inteligente y más grave. Repartía núcleos. Procedimientos capaces de sobrevivir incluso si el archivo era clausurado, incluso si el templo castigaba, incluso si la ciudad entraba en una fase más dura de vigilancia. La herencia no iba a ser un cofre, iba a ser una red. Durante las noches siguientes, las reuniones se repitieron, nunca con todos juntos. A veces solo estaba Belili, aprendiendo a reconocer por sombras y sonidos el momento exacto en que un borde empezaba a ceder por dentro. A veces era Ninsun, memorizando equivalencias de ración, desperdicio y reserva para que ninguna cocina del recinto pudiera volver a engañarla con números sagrados. A veces la anciana de las raíces clasificaba plantas no por nombre ritual, sino por efecto, duración y sustitución posible. Con Idinsin, Enki trabajó de otro modo. No le enseñó una lista nueva, sino una lógica. Escucha bien, le dijo una madrugada trazando líneas en barro húmedo. Si enseñas una fórmula aislada, depende siempre del que la recibió. Si enseñas a ver relaciones, el saber sigue creciendo aunque tú desaparezcas. ¿Eso quieres?, preguntó el muchacho. ¿Que desaparezca de tus manos? Enki mantuvo la vista en el barro. No quiero que desaparezca, quiero que sobreviva a mis manos. Aquella respuesta tenía la gravedad de una renuncia, porque ningún Dios verdadero habla así. Un Dios exige perpetuidad. Un administrador lúcido piensa en continuidad. Mientras tanto, dentro del recinto, la tensión seguía endureciéndose. Se restringió el acceso a 2 corredores del archivo. Los sacerdotes mayores ordenaron revisar tablillas copiadas por escribas jóvenes. Hubo castigos ejemplares en el almacén sur. Una muchacha de servicio desapareció del ala occidental tras ser acusada de pasar información sobre reservas. Bel-Ili encontró una mañana a 2 guardianes nuevos en el canal del norte, observando no el agua, sino a los hombres que la mantenían. El templo estaba cerrando los dedos. Enki, en cambio, estaba enseñando a pasar entre ellos. Una tarde envió a Idinsin fuera del recinto con una tarea absurda en apariencia: recorrer 3 casas del borde oriental y escuchar cómo contaban el grano las mujeres de cada una. No corregirlas,
no anunciar su rango, no tomar nota visible, solo escuchar. Volvió al anochecer con una respuesta inesperada. Cuentan distinto, dijo. Claro, respondió Enki, pero llegan casi al mismo resultado. Enki asintió. Ahí empieza una civilización real, no cuando todos obedecen el mismo recuento, sino cuando varios aprenden a producir orden sin depender de una sola mano que lo dicte. Entonces Idin Sin vio el dibujo final. El templo había mantenido el monopolio porque convertía el conocimiento en una sola altura. Enki estaba empezando a repartirlo en varias manos, todavía de forma restringida, todavía frágil, todavía ligada a nombres concretos y no a la multitud, pero ya no enteramente divina, ya no encerrada en el gesto único de un señor que reparte o niega. El verdadero gesto fundador no era entregar una tablilla, era enseñar a otros a prescindir, poco a poco, del altar como única puerta al método. La noche decisiva llegó cuando uno de los sacerdotes mayores pidió formalmente el cierre completo de las cámaras internas y la purga de copias no autorizadas. Idin Sin no asistió al consejo, pero supo lo suficiente por el temblor del recinto. Corredores vigilados, puertas selladas, voces breves, olor a aceite caliente y miedo contenido. Enki lo llamó después, ya muy entrada la noche, no al patio del agua, a una de las cámaras intermedias del archivo. Allí estaban ya Bel-Ili, Ninsun y la anciana. Sobre la mesa había 4 montones pequeños de arcilla seca envueltos en tela. No eran grandes. No eran espectaculares. Justamente por eso resultaban tan graves. Tomadlos, dijo Enki. Nadie se movió. Desde ahora, esto no pertenece solo a Eapsu. Bel-Ili fue el primero en coger el suyo, con una reverencia torpe, casi incómoda. Ninsun lo escondió bajo el manto sin mirarlo apenas. La anciana lo sostuvo como si pesara mucho más que su tamaño. Idin Sin recibió el último y sintió, a través de la tela, la superficie seca de la arcilla, el borde firme, la escritura endurecida, un objeto mínimo capaz de partir una época en dos. ¿Y si nos descubren?, preguntó Ninsun. Enki la miró con una serenidad sin consuelo. Entonces aprenderéis lo que ya era cierto desde el principio, que la herencia nunca pasa sin costo. Después se volvió hacia Idin Sin. Esta es la pregunta que decide todo, dijo. ¿Quién hereda el mundo? ¿Quién lo administra desde arriba o quién aprende a sostenerlo desde dentro? Idin Sin quiso responder, pero ya sabía que la respuesta no cabía en una frase. Se veía en los canales, en las cocinas, en las manos de la anciana, en el cálculo seco de Bel-Ili, en las mujeres que contaban granos sin permiso del templo, en los hombres que empezaban a reservar fuerza para sí mismos, en las pequeñas fórmulas que ahora abandonaban por primera vez el archivo como posesión exclusiva de los dioses. La herencia no era una coronación, era una fuga lenta del centro. Cuando salió de la cámara con la tablilla escondida bajo la ropa, el aire nocturno de Eridu le pareció distinto, no más libre, no menos peligroso, solo distinto, como si la ciudad siguiera siendo la misma y, al mismo tiempo, ya hubiera empezado a inclinarse hacia otra era. Entonces comprendió qué era lo que Enki acababa de hacer realmente. No había liberado a los hombres. Había hecho algo más irreversible. Les había dado continuidad. La ciudad no cayó aquella noche. Ni ardieron los depósitos. Ni los canales se abrieron como heridas. Ni los Anunnaki fueron arrastrados fuera del recinto por una multitud cansada de inclinar la cabeza. Eridu siguió en pie. Y precisamente por eso lo que había cambiado era más difícil de ver y más imposible de revertir. A la mañana siguiente, el sol salió sobre los diques, sobre las casas de adobe húmedo, sobre los juncos secándose junto al borde de los canales, sobre los hornos encendidos demasiado pronto y sobre el recinto de Eapsu, que desde lejos continuaba pareciendo lo que siempre había parecido, el centro inmóvil de un mundo ordenado. Los trabajadores acudieron a sus tareas, las mujeres molieron grano, los escribas prepararon arcilla fresca, los sacerdotes se lavaron antes de entrar en las salas interiores, los músicos templaron cuerdas, los guardianes vigilaron puertas. Todo siguió teniendo la apariencia de la costumbre. Pero Idin Sin ya sabía que la costumbre no era lo mismo que la estabilidad. Llevaba la tablilla escondida bajo una esterilla trenzada, en un hueco seco entre 2 muros del ala menor donde dormían los escribas. No era la única. Bel-Ili había ocultado la suya dentro de un cesto de herramientas gastadas, entre cuerdas embarradas y pesas de uso diario. Ninsun había deslizado la suya bajo una vasija de reserva en la cocina, en el único rincón donde nadie importante metería las manos. La anciana de las raíces la había escondido entre haces de plantas secas, confiando en que el olor áspero de ciertas mezclas mantendría lejos a los curiosos. No eran grandes escondites, tampoco perfectos, pero eso formaba parte de la lección. Lo que debía sobrevivir no podía vivir ya en un solo lugar. Durante los días siguientes, el templo endureció su postura. Se sellaron 2 cámaras del archivo. Se prohibió a los escribas jóvenes copiar ciertos registros. Las mujeres de servicio fueron interrogadas por parejas. Hubo una inspección de tablillas en el almacén oriental. Un supervisor del canal del norte apareció golpeado junto a un borde de arcilla, vivo,
pero lo bastante humillado como para recordar a todos que el recinto seguía teniendo manos largas. La distancia sagrada no había desaparecido. Seguía allí, armada, perfumada, administrada con esa calma ofensiva que había sostenido a los Anunnaki durante generaciones. Y, sin embargo, algo esencial ya no les pertenecía por entero, y Din-Sin empezó a entenderlo en gestos minúsculos. Belili corrigió la inclinación de un refuerzo sin esperar la orden del supervisor mayor y, cuando otro hombre le preguntó cómo había sabido dónde cortar, no respondió con nombres de dioses ni con frases rituales. Le mostró el suelo, la humedad, el peso de la arcilla, el modo en que el borde cedía por dentro antes de anunciarse en la superficie. Ninsun redujo una pérdida de grano en la cocina sin suplicar más reservas al templo. Simplemente cambió el orden de secado, ajustó la molienda, redistribuyó sin ruido y enseñó a dos muchachas a contar de una manera menos ingenua. La anciana de las raíces sustituyó una mezcla escasa por otra casi igual de eficaz y explicó a una joven ayudante no solo qué usar, sino por qué. Y Din-Sin, por su parte, dejó de copiar como quien reproduce un signo y empezó a hablar, muy de vez en cuando, con el cuidado de quien transporta fuego en una cesta de juncos. Una relación aquí, una medida allá, una causa unida a una consecuencia, una forma de mirar el mecanismo sin pronunciarlo entero. Eso fue lo que más lo perturbó. El saber no salía del templo como un tesoro robado, salía como hábito, como método incrustado poco a poco en las manos de gente que jamás habría sido nombrada en un himno. Un atardecer, mientras observaba el canal menor desde un talud endurecido por el sol, Din-Sin vio a un niño repetir con una varilla en el barro la misma marca de nivel que había visto usar a Belili esa mañana. No la entendía por completo, apenas la imitaba, pero en esa imitación había algo que el recinto jamás había conseguido asegurar para sí mismo, continuidad fuera del altar. Sintió entonces una punzada de miedo y de claridad. Eso era la herencia, no una entrega solemne de poder, no una coronación de los hombres sobre los dioses, algo mucho más lento y más definitivo, la transferencia de procedimientos a una memoria común, imperfecta, parcial, pero ya no enteramente custodiada por los que dormían en seco. Esa noche volvió a ver a Enki, no en el patio del agua interior, sino en una terraza alta del recinto desde la que podían verse los canales oscuros y más allá, la llanura baja extendiéndose hacia donde el agua y la sal discutían la forma del mundo. El dios estaba solo, sin músicos, sin sirvientes, sin olor a banquete, solo el viento, una lámpara pequeña y esa inmovilidad suya que nunca había sido paz, sino cálculo. Y Din-Sin se acercó sin hablar. Durante un tiempo largo miraron la ciudad. Las luces eran pocas, un fuego junto al muelle, otro en la cocina grande, un resplandor leve cerca de los hornos, la línea quebrada de algunas lámparas domésticas detrás de muros de adobe. No parecía la capital del mundo, no parecía el origen de nada grandioso. Parecía exactamente lo que era, una ciudad frágil, embarrada, cansada, sostenida cada día por una suma de esfuerzos que casi nadie cantaría. Seguirá pareciendo suya, dijo Din-Sin al fin. Enki no preguntó a quiénes se refería. Durante un tiempo, respondió. Y después, el dios tardó en contestar. Después sus nombres serán más grandes que sus manos. Din-Sin volvió la vista hacia él. ¿Eso es una derrota? Enki observó el perfil negro de Apsu, recortado contra el cielo. No para quien entiende la diferencia entre poseer una casa y dejar una forma. Aquella respuesta le hizo pensar en todas las cosas que ya no podían encerrarse otra vez. La cuerda marcada, la medida del agua, el cálculo real del grano, las mezclas de la anciana, la lógica de las correspondencias, la costumbre nueva de mirar no solo la orden, sino el mecanismo. Incluso si el templo castigaba, incluso si más tarde recuperaba parte del control, incluso si los sacerdotes volvían a sellar cámaras y a envolver el saber en nombres sagrados, algo había escapado de la forma antigua, lo bastante como para sobrevivir, lo bastante como para reaparecer en otras manos, en otras casas, en otras ciudades. Eridu ya no era solo un centro de poder, se había convertido en un punto de transmisión. En los meses siguientes, la ciudad no dejó de ser dura, el hambre no desapareció, los canales siguieron exigiendo cuerpos, el barro continuó rompiendo espaldas. Los altos del recinto conservaron privilegios, perfumes, lino seco, carne sazonada, música nocturna y el hábito de hablar como si la estabilidad descendiera de ellos hacia el resto del mundo. Nada de eso se corrigió de golpe. La historia no se volvió justa por una sola decisión. Tampoco Enki se convirtió en un redentor. Seguía siendo uno de ellos, seguía perteneciendo a la casa elevada, seguía administrando más de lo que cualquier hombre del canal consideraría perdonable, pero había hecho algo que ni él mismo podía ya deshacer. Había aceptado que el conocimiento debía sobrevivir a la casta que lo retenía, y una vez aceptado eso, el tiempo empieza a trabajar en otra dirección. Años después,
Cuando Idin Sin ya no era joven y sus manos habían adquirido la rigidez de quienes han escrito demasiado sobre arcilla húmeda, comprendió por fin lo que había estado naciendo ante sus ojos desde el principio. El mundo no había empezado con ellos. Lo habían heredado incompleto, herido, fragmentado por agua, pérdida y olvido, y los que llamaban dioses no eran tanto creadores absolutos como custodios violentos de lo que había sobrevivido. Algunos lo administraron para mantener distancia, otros, quizás solo uno, comprendieron que ninguna civilización dura si el método muere encerrado. Por eso, el verdadero legado de Eridu no estuvo en sus muros, que un día se agrietarían, ni en sus almacenes, que se vaciarían y volverían a llenarse, ni siquiera en los nombres de sus señores, que crecerían en los himnos mientras sus cuerpos se hundían en la misma tierra que todos. Estuvo en otra parte, en las formas de medir, de construir, de contar, de repartir, de recordar, en las secuencias que pasaron de maestros a aprendices, de templos a talleres, de recintos cerrados a manos comunes, de una ciudad a otra, de una generación a la siguiente, en esa cadena silenciosa por la cual el mundo deja de pertenecer por completo a quienes lo administran desde arriba y empieza a vivir en quienes aprenden a sostenerlo desde dentro. Y esa fue, al final, la verdad más inquietante. No que los hombres hubieran recibido un milagro, sino que heredaron un mundo ya pensado por otros, ya trabajado por otros, ya quebrado y rehecho antes de su llegada, que no surgieron del vacío, que entraron en una cadena antigua de memoria, técnica y pérdida, que lo que llaman civilización siempre fue, desde el principio, una herencia, y que toda herencia, por sagrada que parezca en una época, termina buscando nuevas manos.